Espíritu Santo con el viento, porque a ver, ¿quién se puede resistir ante la presencia del Espíritu Santo en su vida? Nadie, ni siquiera el más fuerte. ¿Quién se puede resistir al cambio que el Espíritu Santo haga en su vida? Nadie, nadie, ¿verdad? Por eso dice la palabra que aún un corazón que sea de piedra, el Señor lo puede convertir en un corazón de carne, porque nadie tiene el poder de poder resistirse, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros voluntariamente le pidamos al Espíritu Santo que haga la obra en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amén. Sí podemos nosotros poner una resistencia, pero cuando nosotros ponemos esa resistencia a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, a eso se le llama contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando Él quiere hacer algo y nosotros nos resistimos, no lo dejamos actuar, entonces eso es contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hechos 2:2. Otra persona que me haga el favor de leerla, por favor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, se manifestó como un viento recio que llenó toda la casa, e inmediatamente, dice la palabra, que fueron repartidas lenguas como de fuego. Entonces, a lo largo de la Escritura, nosotros vamos a encontrar esta comparación, ¿sí?, del Espíritu Santo como un viento. Pero ese viento no siempre va a ser un viento recio. En algunos momentos va a ser un viento apacible. Amén. Otro símbolo del Espíritu Santo es el aceite. ¿Para qué nos sirve el aceite? Para ungir. ¿Para qué más? Para cocinarse la hermana. ¿Ah? Para limpiar. Fíjense que en el Antiguo Testamento pues no había médicos, ¿verdad? Y cuando para sanar las heridas ocupaban el aceite. Pero también se utilizaba para ungir a los reyes y a los sacerdotes, ¿sí? Para eso era ocupado el aceite. Cuando hablamos de que el aceite solamente es un símbolo, estamos hablando de que pues eso solamente representa, ¿no? O sea, si yo agarro este aceitito que está aquí, este aceitito como tal no tiene ningún poder, ¿sí? Es lo que él simboliza. Amén. No es el aceite en sí, porque el aceite en sí pues es un aceite cualquiera. Ajá. Lo que tiene poder es lo que simboliza ese aceite, el acto simbólico que yo estoy haciendo con ese aceite, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento a los reyes, a los sacerdotes se les ungía con aceite. ¿Y qué quiere decir ungir? O sea, ¿qué finalidad tenía? Que a lo mejor sobre la cabeza del rey, ¿sí? El profeta, por ejemplo, Samuel, ¿verdad? Cuando fue a ungir a Samuel, cuando fue a ungir a Saúl. O sea, ¿qué representaba el hecho de que pusieran esa mano con aceite en su cabeza? Que el Espíritu Santo estaba en esa persona en ese momento, con la unción a través de él. Pero sí, pero ¿para qué es la unción? ¿Qué es la unción? Para consagrarlos. ¿Para qué más? Para apartarlo. ¿Para qué más? Para darles como un lugar especial a las personas que lo reciben. Ese aceite de la unción, amados hermanos, simbolizaba el poder, ¿sí? Pero no el poder humano, no el decirle, mira, tú ahora eres el rey, ¿no? Y te tienes que sentar en el trono y todo el mundo te tiene que hacer pleitesía. No era en ese sentido, ¿sí? Sino dándole el poder que viene
de lo alto, ¿sí? Dándole el poder que viene de lo alto. Entonces, por eso, cuando el Señor le dice a sus discípulos, y recibiréis poder, ¿verdad? Recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Pues cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Ese poder es para libertar a los cautivos, ¿sí? Para dar sanidad a los enfermos, para predicar las buenas nuevas. Ese aceite lo que representa es que tenemos poder para hacer todo eso, pero no el poder porque nosotros seamos muy, sino el poder que viene de lo alto, el poder que viene de Dios, el poder que solamente en Dios podemos tener, ¿sí? Porque si no estamos con Dios, no podemos tener ese poder. ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos con Dios, nos va a pasar como aquel que le dijeron, ¿verdad? Yo conozco a Pablo, ¿y tú quién eres? Pues para eso es la unción. La unción es para tener el poder que solamente Dios nos da. Para eso se unge a las personas, ¿sí? Para que tengan ese poder, para que tengan esa autoridad dada por Dios. Si aquí, por ejemplo, el Señor llama a una persona como maestro, como músico, como lo que sea, y venimos y oramos por esa persona, ¿verdad? Y le colocamos aceite, literalmente lo que le estamos diciendo es: Dios ha puesto autoridad sobre tu vida para ejercer ese ministerio. Amén. Y Dios es quien te enviste de poder para hacerlo. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Para eso se consagran las personas. Amén. Entonces, este aceite se utilizaba en la unción de los reyes y sacerdotes a fin de instalarlo, simbolizando la investidura de poder del Espíritu Santo para su trabajo. Todo creyente tiene la promesa de esa unción. Vamos a ver qué dice Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Sí? Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Y en el 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Lo mismo que decía en Isaías de la profecía, Jesús lo afirma sobre su propia persona. Sin embargo, sobre nosotros también es derramado ese poder, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y primero de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Entonces, el aceite representa el poder de Dios, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Ese poder, ¿cuándo lo recibimos, amados hermanos? Cuando desciende el Espíritu Santo, ¿no?
Cuando el Espíritu Santo viene a morar sobre nuestras vidas, amén. Y la palabra dice que todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero amén, hermanos, si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué a veces nos da temor ejercer ese poder? Porque nos falta fe. Porque a veces hay miedo de enfrentarse a las cosas sobrenaturales, ¿no? O sea, no tenemos esa seguridad de que verdaderamente lo vamos a lograr. Así le pasó a los apóstoles. Por eso les digo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si nosotros tenemos una vida en tibieza, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si hay puertas abiertas por el pecado en nuestras vidas, obviamente que todo eso nos resta autoridad. Y entonces en el momento en que vengan las dificultades, pues vamos a tener temor, como dice el hermano, de enfrentar esas situaciones. Porque realmente la palabra dice que todos nosotros tenemos la unción del Santo. Pero simplemente algunos no pueden, no están en capacidad de ejercer esa autoridad porque no han buscado la llenura del Espíritu Santo. Entonces ven un demonio y corren. Entonces ven un enfermo y no tienen esa autoridad para orar por ese enfermo. Pero en teoría, todos podemos hacerlo, amén. Todos podemos hacerlo. Usted está capacitado por el Espíritu Santo de Dios para imponer manos, para que los enfermos sanen, para liberar al que está endemoniado. Y hay personas que Dios las usa, y fíjense que en la Biblia en ningún momento habla de ministerio de liberación. ¿Se han oído ustedes? No es que yo tengo el don de la liberación, no es que yo tengo el ministerio de la liberación. ¿Eso lo han leído ustedes en su Biblia? ¿Y saben por qué no existe? Porque todos nosotros tenemos el poder para hacerlo. Simplemente esos que dicen que tienen el don de liberación no es porque tengan un don especial, es porque han buscado la llenura y Dios los usa. Pero don de liberación, eso en la Biblia no está, ¿eh? Hay muchos dones, pero de liberación yo nunca lo he leído. ¿O alguien lo ha leído? O ministerio de liberar demonios. ¿Alguien lo ha leído? Como don, como tal, en la lista de los dones del Espíritu Santo, hay un don que habla de eso. El poder para hacerlo. Simplemente esos que dicen que tienen el don de liberación no es porque tengan un don especial, es porque han buscado la llenura y Dios los usa. Pero don de liberación, eso en la Biblia no está, ¿eh? Hay muchos dones, pero de liberación yo nunca lo he leído. ¿O alguien lo ha leído? O ministerio de liberar demonios. ¿Alguien lo ha leído? Como don, como tal, en la lista de los dones del Espíritu Santo, ¿hay un don que hable de eso? ¿No? Entonces, ¿por qué Dios usa a unas personas y a otras no? ¿Por qué unas personas son usadas y por qué otras no? Porque tienen la función de Dios. Porque están llenos del Espíritu Santo. Porque Dios los ha llenado, porque para hacer eso se necesita autoridad, no cualquiera. Para hacer eso se necesita tener autoridad, y para tener autoridad se necesita tener comunión. Así de simple. Así de simple. El otro símbolo es la paloma. ¿Qué características tiene una paloma? A ver, una paloma como animal. ¿Qué características tiene una paloma?
Mansa. mansa, Que es muy frágil, o sea, Sí. rápido se daña, Sensible, muy ajá. sensible. ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? Que vuela, o sea, anda, se mueve donde quiere, ¿no? O sea, no tiene un lugar fijo, anda en la azotea, anda en un árbol, ¿Qué más? ¿Alguien ha tenido palomas? Sí, que son migratorias. Algunas. Nunca nadie ha tenido palomitas en el techo de su casa. Fíjense que las palomas tienen una característica muy especial. Si tú les ofreces de comer, todas vienen, ¿verdad? Así en banda, ¿no? O sea, parece que, ¡ay, ay! ¿No? Y llegan todas, ¿no? Pero al mínimo movimiento que tú hagas, se van. Ahora, sabiendo eso, ¿cómo podemos aplicar eso al Espíritu Santo de Dios? Ahí viene la pregunta buena. Si el símbolo del Espíritu Santo es una paloma, y ya sabemos que una paloma, la paloma se acerca, ¿verdad? Con toda confianza, siempre y cuando tú estés quieto, ¿verdad? Pero al mínimo movimiento tuyo, la paloma se espanta y se va. ¿Cómo podemos aplicar eso al Espíritu Santo de Dios? Y pues yo creo más que nada es con nuestro comportamiento, ¿no? O sea, no tenemos que hacer que se aleje de nosotros mismos algún movimiento brusco en nuestra vida, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, estamos pecando oculto, estamos haciendo cosas que no están de acuerdo, ¿no? Porque aparte es muy frágil. Entonces, ¿Quién tiene otra? hay que manejarlo con delicadeza. Ajá, pero ¿en qué sentido? Pues ¿A qué se refiere esa delicadeza? yo creo que es cuando pecamos, ¿no? Cuando hacemos algo que está mal y nosotros lo sabemos, el Espíritu Santo se puede ir rápido de nuestra vida. También puede ser el querer, ¿no? O sea, si yo estoy en esa disposición de querer que el Espíritu Santo entre en mí, pero también hay muchas veces que es como de, ay, no, yo no quiero eso. Puede ser como Por ahí una va, por ahí forma de va. alejarlo. A ver, Pues yo puedo sentir o pensar que el Espíritu Santo mora en nosotros y así como esa palomita, Él puede estar quieto, pero si nosotros nos llenamos de Dios, leer la Escritura, llenarnos de Él, de toda la extensión de la palabra, Él se va a mover en nosotros. Como cuando uno tiene, se está portando bien, por ejemplo nosotros que estamos aquí y tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero intempestivamente nos vamos de aquí, nos vamos al mundo y empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios. En ese momento el enemigo está obteniendo en nuestros corazones nuestro control y ya no tenemos a la paloma en nuestro corazón, a lo que es el Espíritu Santo. por ahí va, se va complementando la respuesta. Fíjense, hermanos, la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea que el Espíritu Santo está en mi corazón, es quien mora en mí, es quien gobierna mi vida, en teoría. Ujú. Es quien gobierna mi vida. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sin embargo, hay momentos en que nosotros no dejamos, ¿verdad?, que sea el Espíritu Santo quien obre a través de nosotros, sino que nosotros mismos queremos actuar en nuestra propia fuerza y en nuestra propia carne. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la palabra dice, la blanda respuesta Calma la ira. aplaca la ira, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en mí. Esa palabra yo ya la sé, ¿sí? ¿Quién va a hacer que esa palabra se vuelva una realidad en mi vida? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es quien gobierna mi vida.
Pero hay momentos en los que yo digo, no, es que ahorita no voy a hacer lo que el Espíritu Santo me está guiando, sino lo que mi carne quiere, ¿cierto? Sino lo que mi propio yo quiere, sino lo que mi propio ego quiere, ¿sí? Y destronamos al Espíritu Santo de Dios de ese trono de nuestros corazones y nos sentamos nosotros. Y cuando eso sucede, entonces esa palomita se contrista, porque es ahí cuando pecamos, cuando no dejamos que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas, sino yo, porque mi orgullo, porque mi ego, porque mi yo no deja que el otro me ofenda, entonces yo me tengo que defender y le tengo que lanzar una peor. Pero en esos momentos no es el Espíritu Santo quien está gobernando mi vida, sino yo. Y entonces ahí el Espíritu Santo, ¿qué hace? Me hago a un lado, porque tú no me dejas actuar. Me hago a un lado, porque tú quieres hacer lo que tú quieras, no lo que yo te estoy guiando. Y entonces pasa como la palomita, ¿verdad? En esos momentos se constrista. Pero si yo persisto en mi actitud necia de hacer lo que yo quiera y no lo que el Espíritu Santo me dice, entonces ¿qué sucede? Yo caigo en una muerte espiritual. Y entonces esa muerte espiritual me lleva a una sequedad completa, porque ya estuve en una actitud tan grande de necedad que el pecado ya me invadió. Y esa es la peor condición en la que puede llegar a caer el ser humano. Porque cuando ya estoy completamente invadido del pecado, porque no dejé que Dios me guiara por medio de su Espíritu Santo, que es quien mora en mí, sino que quise hacer con mi vida lo que yo quería, entonces pues ya después vienen las consecuencias. Y ya cuando nos sentimos que estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, es cuando entramos en desesperación, así como decía David en el Salmo 51, ¿verdad? Límpiame, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, porque la peor condición a la que puede caer un hombre es la muerte espiritual. Que el Espíritu Santo deje de actuar en su vida, porque tú mismo no se lo permitiste. Vamos a Mateo 3:16. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Génesis 8:8 dice: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y dicen los eruditos bíblicos, ¿verdad?, que esta paloma estaba simbolizando al Espíritu Santo de Dios, amén, guiando a los hombres para ver si ya era el tiempo de Dios para salir del arca. Gálatas 5:22. Ahí está el fruto del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, al final, hermanos, pues nosotros podemos ver, ¿verdad?, que prácticamente esa sensibilidad del Espíritu Santo como una paloma nos hace a nosotros aprender que debemos dejar que Él actúe, como decía la hermana, debemos dejar que Él actúe, porque el Espíritu Santo es una persona, y una persona que viene a nuestra vida para nuestro bien, para ayudarnos, para guiarnos,
para consolarnos, para santificarnos, para purificarnos. Toda esa obra hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero si nosotros no nos dejamos, si nosotros no queremos, ¿verdad?, que esa palomita pose sobre nosotros, porque todo el tiempo nosotros nos estamos moviendo a lo que dice nuestro propio yo, pues entonces nunca va a haber un cambio en nuestras vidas, hermanos. Nunca va a haber un cambio en nuestras vidas. Si es nuestro yo, nuestra terquedad, nuestro ego, lo que está reinando, ¿verdad? Porque siempre cuando hay una situación, nuestra naturaleza humana lo primero que busca es cómo defenderse. Cómo defenderse. Pero el Espíritu Santo nos dice, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Entonces, cuando actuamos de esa manera, no es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, ¿verdad? El otro símbolo es el agua. El agua simboliza la frescura, satisfacción y fertilidad del espíritu. Las escrituras dan una imagen de agua en la forma de lluvia, rocío, ríos, manantiales. Y en la aplicación de este símbolo, Jesús y el espíritu están cercanamente relacionados. Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo te puedo dar un agua y con esa agua tú nunca más vas a volver a tener sed. Pero la mujer no entendía, ¿verdad? La mujer no entendía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pues si yo tengo que venir todos los días a este pozo a buscar agua. Y el Señor le decía, es que esta agua que yo te voy a dar, con esta agua tú no vas a tener sed jamás. Pero no se refería a una sed física, se refería a una sequedad espiritual. Quien tiene al Espíritu Santo de Dios no está en sequedad espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios nos vivifica. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios nunca va a estar en sequedad. Una persona que busca la llenura del Espíritu Santo va a estar viva, no muerta. Una persona que esté llena del Espíritu Santo va a dar fruto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso se le compara con el agua. Amén. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Y a qué se refieren esos ríos de agua viva? A la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es congruente con lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Dios, por ejemplo, dice, de una fuente no pueden salir dos aguas, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, y si de nuestro corazón, de nuestra vida, tienen que salir ríos de agua viva, ¿será posible que yo agarre contra mi vecino, ay, este hijo del no sé qué, y del no sé qué, y del no sé qué, y le recuerde el 10 de mayo, el Día del Padre? ¿Será posible, hermanos? Si de mi interior corren ríos de agua viva. Entonces, ¿podré tener yo así una boca como de alcantarilla? No. No es congruente, ¿cierto? No es congruente. Entonces ahí es a donde a nosotros, para eso nos sirve saber esto. Porque entonces si yo quiero, ¿verdad?, abrir mi boca para decir una grosería, yo me tengo que acordar en ese momento que de mi interior corren ríos de agua viva. Entonces si mi boca tiene que ser como una fuente, entonces yo no puedo estar diciendo groserías. ¿Sí o no?
Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, el resultado tiene que ser que cada día nos parezcamos más a Cristo. Porque ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el carácter de Jesús sea forjado en nosotros. Ezequiel 36 dice 25 al 27: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces aquí encontramos otro significado del Espíritu Santo como agua. ¿Qué hace? Nos limpia. El Espíritu Santo de Dios es quien nos limpia. ¿Y cómo nos limpia? A ver, ¿será que agarra así jaboncito y nos da una tallada? ¿O cómo es que nos limpia el Espíritu Santo? Bueno, cuando nos bautizamos. Exacto, Él nos redarguye. Cuando nosotros cometemos un pecado, el Espíritu Santo inmediatamente, porque eso no pasa a las 72 horas, ni a las 48 horas, ¿verdad? Eso es casi que instantáneo, ¿no? Ya metiste la pata, ¿no? Eso es algo casi que instantáneo, ¿verdad? Ya metiste la pata, ya hiciste lo que no debías, ya hablaste lo que no debías, como no debías, actuaste mal, y es casi instantáneo. Nos redarguye, nos hace sentir mal, por eso lo hacemos. Y entonces cuando nos redarguye el Espíritu Santo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud inmediata a esa situación? Señor, perdóname. Ya otra vez me equivoqué. Pero si nosotros hacemos caso omiso a ese redarguir del Espíritu Santo, ¿qué sucede, hermanos? Es como un traste, ¿verdad? Si está sucio, no lo limpiamos, sigue ahí, ¿verdad? Entonces llegará el momento en el que ya se llenó de hongo, de moho, huele feo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que eso no suceda, verdad? Limpiar inmediatamente. Pero si no lo hacemos, pues se acumula la mugre. Así, si no lo hacemos, si no nos arrepentimos, si hacemos caso omiso al redarguir del Espíritu Santo, no vamos a pedirle perdón a Dios. Nos llenamos de tanto pecado que llega el momento en el que pues ya no nos quedó ni un cachito así limpio. Así tal cual sucede. Entonces, ¿cuál es la consecuencia cuando no hacemos caso de esa limpieza que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de ese redarguir? Dicen las personas, no, es que ya no siento nada. Porque recuerden que es como un viento, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces, cuando usted ya no definitivamente está seco, no tiene ganas de ir a la iglesia, no se deleita en la palabra, la alabanza se le hace pesada, no quiere que le hablen ya usted cayó en un estado de tibieza que lo puede llevar a muerte. Porque sí avisa, sí nos avisa, o sea, no es así de que, yo ya de la noche a la mañana me sequé, me morí, no es así. Eso es algo paulatino, pero eso sucede, ¿por qué? Porque nosotros no hacemos caso al redarguir del Espíritu Santo que nos está diciendo esto está mal, y queremos seguir haciendo lo que nuestro propio yo nos dice y no lo que Dios nos guía. Amén.
El Espíritu Santo como fuego. ¿Cuáles son las características del fuego? A ver, Nancy, está muy calladita. ¿Se te cerró la garganta? A ver, Dulce, ¿cuáles son las características del fuego? ¿Qué hace el fuego? Quema, consume, arde, ¿qué más? Quema. ¿Qué más, Samantha? ¿Qué más hace el fuego? Purifica. Purifica, ¿qué más hace el fuego? Ilumina. Ilumina, Calienta. Moldea. calienta, moldea. Todo eso hace el fuego. Fíjense. El fuego habla del poder y limpieza del Espíritu. Para que uno disfrute del poder del Espíritu Santo, debe experimentar continuamente su limpieza. El Espíritu Santo es como un fuego que consume todo lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa canción que dice: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, consumir con su fuego todo lo que a nosotros nos está de más, todo lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Todo lo que a Dios no le agrada, eso hace el Espíritu Santo de Dios. Y eso que dice esa canción es una gran realidad, ¿no? Dice: no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. ¿Y saben por qué Dios no se va a detener? Porque nosotros constantemente estamos en la necesidad de no dejarlo actuar en nuestra vida. La palabra dice, ¿verdad?, las cartas de Pedro, que el oro, para que sea purificado, tienen que meterlo en el fuego. Entonces, literalmente, nosotros también tenemos que ser procesados, moldeados, hasta que seamos semejantes a Cristo. ¿Cómo sabe el alfarero que el oro ya quedó completamente purificado? ¿Cómo sabe? ¿Sabe? Porque el oro lo meten al fuego. Cuando se desprende del crisol, ¿no?, y se pone en estado sólido a líquido. Pero ese oro tiene que tener una característica, ¿no? Brilla. Que prácticamente cuando tú te mires, tu imagen se refleja en él. ¿Sí? Prácticamente cuando tú te mires, tu imagen, ¿verdad?, se refleje en ese oro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser nosotros procesados? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros purificados? ¿Hasta cuándo vamos a ser nosotros moldeados, pasados por la prueba, pasados por el desierto? Porque así se traduce. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que la imagen de Cristo se refleje en nosotros. Hasta ese momento, eso va a suceder. Entonces, entre más necios, más pruebas. ¿Sí? Entre más testarudos, más pruebas. Mejor, como dicen aquí en México, ¿verdad?, flojitos y cooperando, para que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida. Porque si no, de alguna manera Dios nos va a hacer entender. Y si vamos a ser pasados por el fuego, vamos a ser pasados por el fuego. Hasta que entiendas. Y si no entendiste la primera, a la segunda. Ahí te viene otra más fuerte, para que entiendas. Y después no digas: ¿por qué, Señor? Eso es bíblico, hermanos. Vamos a ser pasados por fuego. Vamos a ser pasados por fuego. Y como decía Dulce, el fuego arde. El fuego arde. Pero eso es para que nosotros seamos moldeados. Amén.
Isaías 4:4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de él, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces sí, el fuego nos moldea, pero su sensación no es agradable, ¿verdad? Y eso tenemos que entender también, ¿no? Que pues a veces la manera como Dios va a procesar nuestra vida no va a ser algo así bonito, ¿verdad? A veces, como decimos, ¿verdad? Hay que tocar fondo para que podamos alzar los ojos al cielo. Y a veces cuando platicamos con las mamás de la iglesia, no, es que mi hijo le está pasando tal cosa. Mire, hermano, su hijo está siendo tratado por Dios, no meta las manos. Deje que Dios trate con él. Porque esa es la única manera que va a entender. Dice, el 6:6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el primer libro de Reyes 18:38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Entonces, sí, el fuego nos limpia, nos purifica, pero de una manera muy distinta como la hace el agua. Amén. Pero todas esas dos cosas las hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Otro símbolo del Espíritu Santo es el vino. El vino se parece centrar la atención en la estimulación espiritual y dádiva de gozo de la presencia interna del Espíritu. Algunos de los observadores en el día de Pentecostés, oyendo las lenguas de los apóstoles, dijeron que estaban embriagados con vino nuevo o mosto. Pedro dijo que no estaban embriagados, sino que estaban llenos del Espíritu, como había sido profetizado por el profeta Joel. ¿Qué hace el vino? El vino en exceso. A ver. ¿Qué hace el vino en exceso en nuestras vidas? ¿Ah? Nos controla. ¿No? Entonces, si una persona, ¿no? Bueno, los que lo pudieron experimentar, ¿verdad? Los que pues, a lo mejor antes en su vida pasada pudieron experimentar esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué hace el vino en la vida de una persona? La controla completamente. La persona está fuera de sí, ¿no? Decimos nosotros coloquialmente, no es, déjalo porque no está en sus 5 sentidos, ¿no? Porque sí, realmente no lo está. Está controlado por el vino, ¿no? La persona puede tomar y llega el momento en el que ese vino lo controló completamente, ¿verdad? Y ya dice uno, ya quedó, pero hasta las chanclas, ¿no? Recójanlo, échenlo en la cama porque ya no puede ni sostenerse. Eso sucede con una persona cuando está completamente embriagada, está por el vino. Y bajo los efectos de ese vino, que es dañino, ¿verdad? Bajo los efectos de ese vino, el vino del mundo, ¿verdad? Que es dañino. ¿Qué hace la persona? Está tan controlada que puede hacer cosas de las cuales después se arrepiente, ¿cierto? Una persona bajo los efectos del licor, puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño. Pero este vino, ¿verdad? Dice la palabra, no embriaguéis con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? Así como hay personas, ¿verdad?, que se llenan tanto del vino,
del vino que conoce el mundo, ¿verdad? Y se dejan controlar totalmente, o sea, quedan totalmente controlados por el vino. Tú más bien llénate del Espíritu Santo de Dios y deja que el Espíritu Santo sea quien te controle. Eso es lo que la palabra nos quiere decir. No que vaya y se eche sus, sino que se deje controlar por el Espíritu Santo de Dios. Llénese tanto del Espíritu Santo de Dios que ya usted pierda control de sí mismo y que sea el Espíritu Santo de Dios quien lo controle. Amén. Eso es lo que quiere decirnos la palabra. Vamos a los versículos. Ya este es el último que vamos a ver porque ya nos acabó el tiempo. Dice la palabra: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid comprad, comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vamos a la de Efesios para que ustedes la vean. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto es a lo que nos invita la palabra. Todavía nos quedó pendiente otro símbolo del Espíritu Santo. Bueno, tenemos 2 minutos. Que es el sello. Ajá. La palabra habla constantemente del sello del Espíritu Santo. El sello, ¿qué hace? ¿Qué es lo que indica el sello? Propiedad. Ajá. Que no hay plagio, ¿verdad? Propiedad. Que sí fue verdad, ¿verdad? Que tal persona firmó eso, ¿no? Luego vienen los niños y me dicen que la maestra me devolvió la receta. ¿Por qué? Porque usted no le puso el sello, al sello, ¿no? Para que tenga validez, ¿no? Entonces, así sucede, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que el Espíritu nos sella. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos propiedad de Dios. ¿Se han visto en las áreas rurales, verdad? Los dueños de los ganados, ¿qué hacen? Los sellan, ¿verdad? Pero todas tienen su sello, ¿no? Del dueño, ¿no? Para que sepan que esa res, ¿verdad? Le pertenece a esa persona, a tal hacienda. ¿Por qué? Porque eso significa propiedad. Ajá. La impresión del sello implica una relación con el propietario del mencionado sello y constituye una prueba segura de que le pertenece. Ajá. Cuando nosotros venimos al Señor, dice la palabra, que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Cristo murió por nosotros en la cruz y nos compró a precio de sangre. Al comprarnos a precio de sangre significa que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Pues dice la palabra, ¿verdad? Que cuando Cristo venga, porque Él va a venir, eso es una promesa que hay en la Biblia, esa es la promesa, la segunda venida de Cristo, ¿sí? Que el Señor se va a llevar a la iglesia en un rato, eso lo dice la Biblia. ¿Y a quiénes se van a llevar? A los que estén sellados, a los que sean de su propiedad, ¿verdad? Inclusive, sí hay una distinción, ¿verdad? Más adelante, pues cuando hemos estudiado todos estos hechos de las cosas que van a pasar en el Apocalipsis, dice que las personas, ¿verdad? Que pues van a seguir al enemigo, van a ser marcados por el número de la bestia, el 666, pero los hijos de Dios no van a ser marcados. Los hijos de Dios han sido sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros le pertenecemos a Él. Y también el sello da la idea
de seguridad, inspira la tranquilidad, en la seguridad del corazón del creyente, de que estamos escritos en el libro de la vida, ¿verdad? En Apocalipsis habla de un libro de la vida. Cuando nosotros aceptamos al Señor, que le decimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿sí? Porque quienes hayan sido hallados escritos en ese libro son los que van a estar en la eternidad con el Señor. Y nosotros estamos escritos en ese libro. ¿Por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a dejar ahí, vamos a orar. Póngase sobre sus pies.